¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con nuestros videos. Ya estamos casi terminando. Ahora estamos en el video número 44. Hoy vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo. Vimos cómo el Señor fue crucificado, fue llevado a la muerte por envidia, fue llevado a la muerte porque el pueblo no creía que Él era el Hijo de Dios. Prácticamente fue una injusticia tremenda contra el Señor Jesucristo. Pero Él lo aceptó, Él fue contado con los inicuos, crucificado y agonizando. Él seguía amando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego de esto expiró, dice, y a gran voz: consumado es. Consumado estaba el pago de nuestros pecados. Consumado estaba el cumplimiento de las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta ese momento donde Él, inclusive hasta las palabras que iban a decirse en la cruz, ya estaban escritas. El Señor cumplió cada pasaje de profecías en cuanto a su muerte y su sufrimiento. Y ahora, después que Él muere y es sepultado, se puede decir en este sepulcro donde hacen rodar una piedra, va a pasar algo maravilloso, algo que realmente pues nunca había pasado. Nuestro Señor Jesucristo va a resucitar de entre los muertos. Leemos San Lucas capítulo 24, por favor. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y resucite al tercer día. Ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor había resucitado. El momento más glorioso en la historia de este mundo. Después de esta injusticia, después que el Señor pagó nuestros pecados en esta injusticia, nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Y esto también estaba escrito, estaba profetizado. Vamos a leer en Salmos 16:10 para empezar. Estaba escrito. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que ese cuerpo se corrompa, que ese cuerpo hiera, no permitirás. En Oseas capítulo 6, Oseas, después de Daniel, Oseas 6:2. A ver. Dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces, estaba escrito, ya estaba profetizado que iba a resucitar al tercer día, que no iba a haber corrupción, el Señor no iba a dejar su alma en el Hades. Al tercer día iba a resucitar.
Y así pasó. Vamos a continuar. 24:8 en adelante hasta el 12 dice: Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las palabras de ella les parecían locura. ¿No te parecería a ti lo mismo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? El Señor estaba muerto. ¿Ahora? ¿Qué había en sus corazones? ¿Qué pensaban ellos? ¿Que solamente fue un buen hombre, un gran profeta? Vamos a ver qué dice. Pero todavía ellos no entendían las Escrituras. No entendían que todas las profecías se habían cumplido en el Señor Jesucristo y que Él resucite de entre los muertos. Ellos estaban incrédulos y también maravillados. Vamos a continuar, versículo 13 en adelante. Lucas 24:13 en adelante dice: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Se dan cuenta? Sus discípulos también decían: bueno, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Era varón profeta, dice, ¿no? Era un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos pensaban eso, pero más allá de que él iba a resucitar de los muertos, ellos no lo entendían, que así estaba escrito. Vamos a ver qué le responde el Señor. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Entonces el Señor está allí. Todo esto ha sido cumplido. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Y así, como ahora estamos viendo a través de los profetas, de los salmos, lo que del Señor Jesucristo se decía, del Mesías, del que iba a redimir a Israel. Y eso es creer en Cristo conforme a las Escrituras. Comprobar realmente si esto había estado escrito y que se cumplió en el Mesías hace 2000 años. Ellos
estaban allí con dudas, insensatos, o sea, descuidados, a estar atentos a lo que los profetas estaban diciendo. Tardos de corazón para creer, tardos, para poder creer algo que ya tenían que haber entendido. Ellos tenían la palabra, tenían para meditarla, escucharla, pero bueno, así estaba, se puede decir, en misterio todo esto estaba encubierto, pero el Señor viene justamente para explicarles y hacerles entender, y ellos van a creer y van a entender, porque el Señor les va a abrir el entendimiento enseñándole. Leemos Lucas 24, versículo 36 en adelante. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene huesos, carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo le muestra las manos, los pies, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Mira, tócame. Demostró las manos y los pies, dice. Y ellos estaban llenos de gozo y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Pero antes de eso ellos se turbaron, ¿no? ¿Por qué estáis turbados? Ellos espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Bueno, humanamente, ¿no? Así somos. Imagínate que alguien se presente entre los muertos, te vas a asustar. Pero el Señor les comienza a hablar de las Escrituras. Así estaba escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciera, resucitase entre los muertos al tercer día. Así estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuán importante conocer las Escrituras, para creer en Cristo conforme a las Escrituras. Estos hombres estaban ahí recordando lo que habían leído, estaban recordando lo que habían escuchado desde niños, y el Señor les estaba confirmando, para que no tengan duda realmente de que así había pasado. Entonces entendieron, y eso es algo maravilloso, que tú creas algo que entiendes, ¿sí? Que entiendes, algo que lo has leído y que así había pasado, así pasó. ¡Qué maravilloso! Yo empecé a leer el Nuevo Testamento cuando recién, se puede decir, me convertí al Señor, pero una conversión entre sí y no, porque no entendía. Leía muchos pasajes bonitos de milagros, todo, pero era algo superficial, sentimientos, ¿no? Puros sentimientos. Pero posteriormente, en la lectura ya, escudriñando desde el Antiguo Testamento, leyendo, puedo entender cómo el Señor ahora les está hablando a sus discípulos, hablándoles de lo que había pasado, de lo que Moisés había escrito, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Cómo había sido el Cordero de la Pascua. Moisés dice que se le atribuye que escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de toda esta escritura del Antiguo Testamento, vamos a leerla, vamos a conocerla, y cuando nosotros estemos acá en esta lectura vamos a poder comprender como aquellos discípulos pudieron comprender que así estaba escrito, ¿sí? Ahora, no es necesario memorizar, como algunos he visto
tienen una buena memoria y se dedican a memorizar versículos, y se conocen toda la Biblia, pero no entienden nada. Están fuera de contexto, utilizan versículos para diferentes cosas. Eso no es correcto, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo sepa mi memoria tantas cosas, versículos, pero al final no creo el Evangelio? Imagínate, ¿de qué sirve tener tanto conocimiento, pero no creo el Evangelio? Soy un insensato, tardo de corazón para creer lo que han dicho los profetas. Entonces, humildemente, como el Señor ha dejado su palabra tan sencilla para cualquier persona que pueda leer, pueda comprender el Evangelio. Las Escrituras no es para gente inteligente, docta, que hay que pasar por tantas cosas para creer. No, es sencilla para el hombre del campo, para el hombre del ganado, para cualquier persona pueda leer. Y lo que necesita es fe, así como esos niños, esa fe que no cuestiona. Hay que creerle a Dios, hay que creer desde el inicio, desde la creación del mundo, que Dios es Dios por los siglos de los siglos, poderoso. Porque si no creemos en un Dios todopoderoso, ¿cómo podemos creer en un Dios que resucitó de entre los muertos al tercer día a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Entonces, parte desde allí, creerle a Dios desde el principio. Continuamos, leemos Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Pero nos hemos salteado un versículo, perdón. Dice, ¿no? Y lo sacó fuera hasta Betania. Lucas capítulo 24, versículo 50. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, ¿no? Entonces es ahí donde vemos en Hechos, cuando el Señor dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El Señor ascendió a los cielos y eso también estaba profetizado. Vamos a ver en Salmos 68, 18. Salmos 68, versículo 18. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, ascendió a los cielos después de esta resurrección y está sentado, dice, a la diestra de Dios Padre. Vamos a leer en Hechos 1 también, 1:11, los cuales también les dijeron, leemos desde el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se presentó delante de sus discípulos para que creyeran que Él era el Mesías. Les explicó, les enseñó que así estaba escrito y así había sido necesario que padeciera el Cristo para que a través de esa muerte pueda pagar el pecado de todos nosotros. Señor Jesucristo, una vez que les explica, que les hace ver que a través de la ley, los profetas y los salmos había sido necesario que todo esto se cumpla. Y ellos entendieron.
El Señor los llevó, dice afuera, y les encomendó ir a predicar el evangelio a toda criatura. Luego de esto, el Señor ascendió a los cielos y todos se quedaron mirando. Y dos varones, dice, con vestidura blanca, le dice, ¿por qué estáis aquí mirando? Dice, ¿no? O sea, que ellos estaban ahí diciéndole, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá por segunda vez. Y vendrá a salvar a su iglesia, a rescatar a su iglesia, y vendrá también a juzgar a este mundo. La pregunta en este día: ¿estás preparado para la venida del Señor Jesucristo? Mira, hemos venido leyendo, aprendiendo desde Génesis, ya estamos en la resurrección del Señor Jesucristo. Han pasado ya 43 videos. Este es el número 44. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has meditado? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Cree que Él es Dios Todopoderoso, que vino a este mundo a pagar tus pecados y los míos? Él los pagó en una cruz, derramando su sangre. Ya no hay otro pago. Ya no hay más para hacer. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida, tendrás el perdón de tus pecados. En el Cristo conforme a las Escrituras, aquel que cumplió todo lo que estaba escrito en cuanto a su venida, su vida, sus milagros, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Todo estaba escrito. Y ahora va a venir, dice, por segunda vez. ¿Estás preparado para esa venida del Señor? ¿Estás preparado para ir con Él? ¿Para vivir eternamente? Bueno, muchas personas pensarán, pero yo tengo mi religión, yo voy a aportarme lo mejor que puedo para heredar la vida eterna. Lo hemos visto en el joven rico, que no hay nadie bueno, no hay nadie que pueda cumplir los estándares de Dios, su ley. Solamente el Señor Jesucristo lo cumplió. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así lo demostró el Señor Jesucristo. Amó a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, muriendo en una cruz, porque no podía ver a su prójimo que se vaya al infierno. Y Él ya pagó el precio. Está pagado. Pero ahora está en ti, que creas que Él pagó el precio. No hay religión, no hay hombre que te pueda salvar. No hay nadie, no hay vírgenes, no hay santos, no hay nadie que pueda salvarte. El único que puede salvarte para que no vayas al infierno, para que no vayas al castigo eterno, es Jesucristo. Jesucristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día, dando a entender que aquella ofrenda había sido de agrado delante de Dios, que el precio ahora estaba pagado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¡Qué grande noticia! Ya estaba pagado el precio de nuestros pecados. Una resurrección gloriosa. Después de tanto dolor, tanto sufrimiento, después de esta agonía, el Señor, sepultado, y al tercer día resucita, con las marcas en sus manos y en sus pies, en su costado. Imagínate, todo esto pasó porque el Señor quería rescatarnos. El Señor quería darnos vida, quería libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Qué hacemos? Tenemos que creer en eso. Tenemos que ser creyentes, no incrédulos. Tenemos que creerle a Dios. Pero tú dirás, pero no, yo tengo que ver más. Mira lo que pasó con este hombre. Ya para ir cerrando. Juan capítulo 20, versículo 24. San Juan dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Ojo, te está hablando a ti directamente. Estos hombres que le habían hablado, que habían visto al Señor resucitado, estaban hablando la verdad. Tomás no tenía por qué dudar, estaban hablando varios hombres. Y el testimonio de 2 o 3 es válido. Así era la ley judía. 2 o 3 es válido. Y Tomás no tenía por qué tener esa actitud. No dice, no. Si yo no viere la señal en sus manos, en sus pies, y no metiere mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Eres de los de Tomás así? ¿Eres como Tomás? ¿Quieres ver? Te hago una pregunta. Si el Señor ahorita se te apareciera y te dijera, mira mis manos, mira mis pies, ¿creerías? No entendería lo que está pasando realmente. El Señor dijo, y vimos esa parábola, no es una parábola, una historia. Esa historia. Cuando ese hombre rico estaba ahora en el Hades sufriendo, ¿qué pasó? Manda a alguien desde los muertos para que crean y se arrepientan. No, dice. Si a uno se levantare de los muertos, no creerá. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganles, créanle a ellos y van a tener la oportunidad de no ir a ese lugar de tormento. Entonces, ¿crees a Moisés y a los profetas? Leen las Escrituras. Léelas. Porque Tomás no debió ver al Señor para creer. Bienaventurados, dice, muy felices los que creyeron sin ver. Bienaventurados, muy felices los que creen sin ver. Y así lo dijo el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quieres ser bienaventurado, muy feliz? Cree en el Señor Jesucristo. Él murió en una cruz, fue clavado. Nos va a mostrar un día sus señales cuando lo veamos, en sus manos y en sus pies y en su costado. Pero creamos en Él. No esperemos verlo. Porque si tú esperas verlo para creer, vas a creer, pero ya en el infierno. Vas a creer ya sufriendo. Así como ese rico, recién cuando estuvo allí, ahora estaba sufriendo. El infierno. El lago de fuego que arde con azufre es el lugar que al final van a ir. Esa es la muerte segunda. ¿Crees tú que estos hombres, que posteriormente fueron llevados a muerte, fueron, dice, puestos a filo de espadas, pasaron por muchas cosas? ¿Crees tú que van a morir por una mentira? No morirían por una mentira. Y eso ha pasado, ya han pasado 2000 años. Y el testimonio de ellos, que hemos visto al Señor resucitado, sigue hasta ahora. No necesitamos ver. Como te dije en otros videos, en los inicios, nuestros ojos son nada. Somos casi ciegos realmente. Nuestros ojos son limitados para ver. No vemos ahorita el coronavirus. Disculpa que te recuerde que todavía estamos en este tiempo de pandemia y que la muerte está rondando. Puede ser hoy que llegue a nuestras vidas. No sabemos cómo vamos a terminar. Pero ahí está, no lo podemos ver. Es un enemigo invisible para nuestros ojos, pero se puede ver con un microscopio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos confiar en nuestros ojos para decir, voy a ver para creer? El Señor está en todo lugar y no lo puedes ver. Pero tú puedes ver la creación, puedes ver tu propia vida, puedes ver este hermoso planeta y todo lo que podemos ahora conocer de la creación. Eso te dice que hay un Dios todopoderoso, un Dios de orden, un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios que te ama
Porque si hoy estás con vida todavía es porque Él te ama. Y quiere que escuches ese mensaje. Quiere decirte, yo te amo. Y envié a mi Hijo a morir en una cruz por ti. ¿Crees tú que los que rechacen creer esta verdad tendrán perdón? ¿Sabes que en el infierno van a estar muchas personas que se creyeron muy buenas? ¿Sabes que en el lago de fuego van a estar muchas personas religiosas que no quisieron creer la salvación gratuita? Sí. Porque lamentablemente muchos dicen o van a decir, pues yo hice todo lo bueno, entonces no necesitaste de un Salvador, no, porque yo fui bueno. Entonces vas a ser como Caín, tú eres bueno y los otros son malos. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos creer en Jesucristo, que Él murió en una cruz por nuestros pecados. No hay hombre justo en esta tierra. No hay nadie justo en este mundo. Todos los que descendemos de Adán y Eva somos pecadores y merecemos la muerte en el infierno. Todos, sin excepción. Y debemos creer en Jesucristo. Hoy no lo vemos. Pero tenemos su palabra, tenemos el testimonio escrito de sus apóstoles, que ellos lo vieron y creamos. Cuando Tomás lo vio, dijo, oh, Dios mío y Señor mío. Ah, porque me viste, Tomás, creíste. Para muchos no va a pasar como Tomás. Tomás tuvo ahí la oportunidad de ver al Señor y creyó. Pero muchos no van a tener la oportunidad para ver y decir creer. No, tienes que creer hoy lo que está escrito en este libro. A Moisés y a los profetas tienen, óiganles. Porque si alguno, dice, ¿no? Vaya de los muertos, no se van a persuadir. Entonces, tenemos la palabra de Dios para creer en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras. El Señor está dispuesto a perdonar a cualquier pecador. ¿Y eres de los pecadores que crees que no tiene esperanza? Yo te hago recordar, ese ladrón en la cruz era un criminal. Era un miserable pecador. Iba a ser el primero de estar allá en el paraíso con el Señor. Está allí hoy. Ya han pasado 2000 años y sigue disfrutando. Nadie puede decir, bueno, entonces voy a seguir mi vida y antes que muera ya me arrepiento, creo en el Señor. Eso no funciona porque el Señor hoy te puede quitar la vida. Si tienes ese pensamiento, hoy puedes irte de este mundo. Hoy es el momento de creerle. No esperes más. No esperes decir, bueno, ya, después. Y no te estoy invitando a una religión. Te estoy invitando a creerle a Dios. Creerle a Dios. Muchos a veces dicen, no, si yo creo en el Señor, tengo que ir a una iglesia y saltar como loco, tirarme al suelo. Yo no estoy hablando de esas religiones, de las cuales no están en la Biblia. Esos que hacen, que dicen, que hablan en lengua, que son estos. Yo no estoy hablando de esos mentirosos. Porque la Biblia les llama así, engañadores. No te estoy hablando de una religión, te estoy hablando que creas en Jesucristo para que tengas vida eterna. Te estoy hablando del Cristo de la Biblia, no de una religión. No te estoy hablando que entres allí y después estés ahí, como le llaman, los religiosos, que vayas y después toques de puerta en puerta. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de la verdad. Cree en el Señor Jesucristo. Y cuando tú creas en el Señor Jesucristo te dará vida eterna. Porque Él murió por ti en la cruz. Y posteriormente, cuando el Señor te vaya preparando, anunciarás el Evangelio. De repente lo hagas así, de repente de otra manera. Porque cuando uno ama a su prójimo, quiere decirle, hey, Dios te ama, no te vayas al infierno. Vive. Vamos a la eternidad con Dios. Cuando uno ama, cuando uno ha visto el amor de Dios, uno puede amar también. Nadie puede decir yo amo si primero no ha conocido el amor de Dios. Y por eso amamos, porque Dios nos amó primero, para poder amar a otros y anunciarles el Evangelio gratuitamente, sin restricciones, sin necesidad de mentiras, sino de la verdad. Lee la Biblia, cree en Jesucristo, no es una religión. Cree en Él, te dará vida eterna. Nos vemos en el próximo video.